¿De qué trata la lectura? Por chat, los que no tengan micrófono, ¿de qué trata la lectura de la clase 2? Ya van 12 minutos, compañeros, hay que apurarnos. ¿De qué trata la lectura de la clase 2? ¿Nadie leyó? ¿Nadie ha leído? Sinceramente, de mi parte, profe, yo sí no la he leído. Igual yo, profesor. ¿Nada más? ¿O todos no han leído nada? Digo, si es así, damos la clase por vista. Porque no podemos avanzar si no han leído. Andrea Olivos Aguirre dice, de las culturas y el sistema interregional. Por supuesto, de eso trata la lectura, ¿no? Ya lo habíamos comentado la clase pasada, ¿no? Según la visión de colonial, nosotros, ¿sí? Entendemos que la filosofía, al menos la lectura que les di, eh, no comienza en Grecia la filosofía. ¿Dónde comienza? Los que leyeron la lectura, así rápido, no es necesario profundizar demasiado, solamente mencionar. ¿Dónde según esto comienza? Y eso también viene en la clase 1. ¿Dónde según comienza la filosofía? José Luis, ¿querías decir algo? José Luis, ¿quieres decir algo? Creo que es mi internet, profe. Ajá. Bueno, a ¿Es ver. en Grecia? Ajá. En la perspectiva de colonial, ¿dónde comienza la filosofía? Y eso viene en la lectura 2. ¿En Grecia? No, eso quiere decir que ni estuviste en la clase 1 ni leíste la clase 2. A ver, los que leyeron y los que estuvieron en la clase 1, según la perspectiva de colonial y los que ya hicieron su tarea, ¿dónde comienza? Rápido, compañeros, ya son 15 minutos. Por chat, ¿quién me dice dónde comienza, según la perspectiva de colonial, la filosofía? Por dar un ejemplo nada más. Rápido, compañeros, esto es interactivo. Tenemos 20 compañeros en el escritos aquí, bueno, de los que están. ¿Quién de ellos me dice, según la perspectiva de colonial que viene en la primera lectura y que en esta segunda se reafirma, dónde comienza el pensamiento filosófico? Rápido. O si esperan que les dé, que puedan aprender sin leer, compañeros, si creen que se pueda. Digo, a lo mejor. Al menos filosofía, no sé, ¿no? La filosofía se aprende de otra manera. A ver. 17 minutos. Se acabó la clase. En Grecia no, desde la perspectiva de colonial no, compañeros. No han leído, no han leído, compañeros. Yo les dije, en la versión clásica, la versión clásica dice que nació en Grecia. La versión de colonial
tiene otra perspectiva. Incluso en la clase pasada se dijo, e incluso en las tareas se dijo. Es decir, la tarea que entregaron, la primera tarea, ahí viene la respuesta. Si hubieran leído la segunda lectura, también viene la respuesta. Son los primeros párrafos. Ábranla ahorita, en este instante. Abran esa tarea, abran el Word, el PDF, los que pueden. África y Asia, por supuesto, Alejandro, ¿sí? Según esta tradición de pensamiento decolonial, ¿sí? La filosofía surge cuando el ser humano se hace las grandes preguntas ontológicas. Nos referíamos a ontología, ¿sí? A aquello que se pregunta por el ser. Entonces, las grandes preguntas ontológicas, ¿sí? Son aquellas cuando en algún momento, en algún grupo cultural, alguien le pregunta al anciano del grupo, ¿de dónde somos? ¿Qué somos en esta vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra función como seres humanos? ¿Por qué nacimos en México? ¿Qué es México? ¿Dónde venimos? ¿Cuál es nuestra? Y ante estas grandes preguntas ontológicas de qué somos, ¿sí? ¿Qué somos? ¿No? Ustedes alguna vez pregúntense, ahorita en este instante pregúntense, ¿qué soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi razón de ser en esta vida? ¿Por qué todo esto y no más bien nada? Y cuando se pregunten esas cosas y busquen una respuesta, la respuesta la van a encontrar precisamente en explicaciones del mundo, ¿sí? Que te dan una cierta tranquilidad. Por ejemplo, si yo les preguntara ahora, ya no tiene que ver con la lectura, es de su intuición, ¿sí? Si yo les preguntara en este instante, ¿cuál es el origen del universo, compañeros? ¿Ustedes qué responden? Rápido, así ya ni siquiera es de la lectura, así ustedes mismos, ¿qué responderían? ¿Cuál es el origen La del teoría del universo? Big Bang. ¿Y qué dice la teoría del Big Bang? Pues claro, Eduardo, esa parte, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Y uno dice, bueno, estamos aquí porque la partícula de Dios, algo así le llaman, ¿no? En algún momento chocó con otro y se empezó a hacer explosiones y empezó a expandirse el universo, ¿no? Se generan las galaxias, se genera el sistema, el sistema solar, se genera la Tierra como planeta, se genera vida en ese planeta y de pronto todos esos millones y millones de años hace que estemos aquí. Hay una respuesta. Y eso nos da tranquilidad. Si nosotros ahorita nos preguntamos de dónde venimos y dicen, la teoría del Big Bang nos dice esto, ahí lo expliqué muy rápido. ¿Nos da cierta tranquilidad? ¿Nos da una respuesta? ¿Sí o no? Ya no tienen que responder nada de la lectura, ¿sí o no? ¿Esta teoría del Big Bang nos da alguna respuesta ante la pregunta ¿qué somos y de dónde venimos? Estas preguntas ontológicas. Según el origen del universo, dice Alejandro, es cosmología, creo, griega y moderna. A ver, el origen del universo es el instante en que surgió toda la materia, sería, ¿no? Ahí dices materias, pues está bien, toda la materia. Sí, efectivamente, esa es una teoría del Big Bang. Yo lo que les pregunto, ¿esa teoría nos da cierta tranquilidad? ¿Nos responde nuestra pregunta de dónde venimos y por qué surge el universo? ¿Sí o no? No, Yo creo que sí, dice Patricia. Uriel dice que no. ¿Por qué no, Uriel? porque, bueno, si te quedas con esa es como si aceptaras algo que la verdad no pasó. Bueno, tal vez sí pasó, pero tú no lo viste. Bueno, eso es mi pensamiento. Efectivamente. Así es, Uriel. Esta es la reflexión a la que queríamos llegar hoy, ¿no? Es decir, eh, realmente es la teoría del Big Bang. Sí está respondiendo a la pregunta, sí nos responde de alguna manera y nos da tranquilidad. Ay, venimos, está aprobado. ¿Está aprobado científicamente eso del Big Bang? Dicen que sí.
Pero para que empíricamente pudiéramos comprobar que el Big Bang sucedió, tendría que haber un sentada, lo que sea, y que de pronto dijera, mira, ahí va la partícula, y va a chocar con la otra partícula, ya chocó, se está expandiendo el mundo. Tendríamos que, eso sería prueba empírica, ¿sí? Científica, demostrable, para que esa teoría dijéramos es cierta, es verdadera. Entonces, lo que nosotros decimos es, esa teoría en realidad también es un mito. Es decir, nos está explicando míticamente, nos hace una historia de cómo surgió el universo. ¿Qué pasaría si yo les dijera, si usted, ante la pregunta de dónde somos, de dónde venimos, qué pasaría si yo les dijera, el mundo se creó en 7 días y lo creó Dios? ¿Qué es más verídico, la teoría del Big Bang o la teoría semita de la creación? Es una pregunta, ¿cómo la respondería? ¿Qué es más verdadero, la teoría del Big Bang o la teoría, ¿sí?, de un Dios creador? De un Dios ¿A ustedes cuál les creador. convence? Big Bang. Dice Miguel, el Big Bang. José Luis, ¿tú qué me dices? Patricia, la teoría del Big Bang. José Luis, ¿tú qué dirías? ¿De Dios? ¿La de Dios? ¿La de los 7 días? Ajá. Bueno. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cuál es más verdadera? Pues ninguna ni otra. Ninguna nos está dando la verdad. Son narraciones que nos explican de alguna manera nuestra existencia. Entonces, ninguna de las dos empíricamente se puede probar. Sin embargo, una nos da tranquilidad, la otra también nos puede dar tranquilidad si creemos en un Dios creador, ¿sí? Pero lo que quiero decir es, todas las culturas, absolutamente todas, cuando el ser humano deja de estar, se comienza a ser un homínido que se para en sus pies, ¿sí?, sobre 2 pies, y empieza a desarrollar el cerebro hasta llegar a ser Homo sapiens, que es la misma capacidad que tuvieron los primeros humanos, ya Homo sapiens, es la misma cantidad de cerebro que actualmente tenemos. Entonces, cuando el Homo sapiens, en cualquier grupo cultural, en cualquier parte del mundo, se pregunta de dónde venimos, entre las preguntas ontológicas, ¿qué somos?, siempre el ser humano se tuvo que responder de alguna manera, ¿sí? Y la respuesta, independientemente de que sea verdadera o sea falsa, es una respuesta que está haciendo que el ser humano filosofe, es decir, reflexione, genere una narración que tenga cierta lógica y que nos explique y que nos dé tranquilidad ontológica, es decir, que nos dé tranquilidad de nuestro ser, de por qué estamos aquí. Hasta la actualidad no hay alguien que pueda responder a la pregunta de dónde somos, qué somos, por qué estamos aquí, de manera contundente que digas, ay, sí, sí lo sabes. Nadie, en toda la historia de la humanidad, nadie. Lo que se han generado son respuestas que nos dan tranquilidad. Entonces, que la teoría del Big Bang es más verdadera que la teoría del Dios creador, en realidad es una cuestión de creencias. ¿Sí? Entonces, ¿sí queda claro esto o no, compañeros? ¿Hay preguntas sobre esto? Sí, dice Patricia, ¿sí queda claro? ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, ¿sí?, que el ser humano, desde aquí lo que nos interesa es ver cómo desde el ser humano, desde que es ser humano, desde que es Homo sapiens, ya está filosofando. ¿Por qué? Porque se pregunta ontológicamente y se responde por medio de una narración y explica por qué estamos aquí. La respuesta no necesariamente es verdadera. Es más, ninguna respuesta es verdadera. El Big Bang tampoco es otra creencia más, ¿sí? Tampoco se puede demostrar empíricamente. Da muchos datos y nos da cierta explicación lógica, racional, si ustedes quieren, igual que un mito. El mito de la creación de que en 7 días, ¡pum!, ahí está, ¿no? Bueno,
Entonces, partimos de la idea de que cuando en Mesopotamia y Egipto, en la escuela que se llama la Eduba, ahí ya hay grandes pensamientos o hay grandes escuelas donde ya se está sistematizando este pensamiento y se está haciendo filosofía ya, digamos, más estructurada, ¿no? Se genera toda una idea lógica de la concepción del mundo. Y en Egipto, en las primeras escuelas ya se tiene una sistematización de cómo se concibe el universo, ¿no? Eh, estos son, fíjense, 2000 años antes que Grecia. 2000 años antes de Grecia, es decir, del año cero, digamos, de cuando nace el fundador del cristianismo hasta nuestros días, son 2000 años. Es más o menos el tiempo en que los egipcios están haciendo sus construcciones, así su civilización más desarrollada, tiene 200 años y los griegos todavía faltan 2000 años para que empiecen a surgir los primeros presocráticos. ¿Sí queda claro esto? Por eso decimos que en Egipto y Mesopotamia. En América tenemos ya una civilización que es Caral, a la misma altura, digamos, en la misma época en que en Egipto y Mesopotamia son grandes ciudades. Aquí en Perú está Caral, ¿sí? Es una civilización que se descubrió en 1900, por los 90s, es una, es un, los arqueólogos lo descubrieron, ¿no? Bueno, entonces, después va a venir, en esta concepción, digamos, semita de la historia, los semitas, no sé si alcancen a ver, ¿verdad? Los semitas es un grupo originario, es un pueblo originario que va a tener diferentes, ¿sí? De la misma familia. Están los hebreos, van a estar los judíos, van a estar hebreos, judíos, bueno, hay otros grupos ahí, todos vienen de la misma raíz semita, ¿sí? Esa raíz semita son los que fundaron su civilización Egipto. Eh, eh, ¿Y qué pensaban los egipcios? Es parte de los egipcios pensaban, ¿sí? Había una especie como de balanza, ¿cómo la ponemos así? Se está trabajando, profe. ¿Me siguen escuchando o no? No. Ahora me oyen. Se oye trabado. ¿Trabado? A ver. Se traba mucho. Se escucha trabada la voz. Se traba mucho, profesor.
Me desconecté y volví a conectarme. ¿Cómo está ahora Escucho igual, profe. el sonido? Igual. Aún se escucha trabado, pero yo creo que es su internet. Sí, cierto. De cualquier manera, en mi, en mi computadora no está bien. Por, el, se fue, se fue. Bueno, sesión está en modo así funcionando mi internet. Entonces, ahorita no, bueno, lo siento, compañeros, ¿sale? Lo siento. Voy a grabar la sesión. Aquí lo vamos a poner. Los sale, vemos este.
Lo siento, compañeros, sí se está aquí, por lo menos en mi casa, está yéndose el internet. Ya van como 2 veces, pero voy a tratar de dar una explicación sin hacer mucho trabajo en el pizarrón y después ustedes la van a escuchar, ¿no? Dios, que tiene que ver con la ética. Entre los egipcios va a haber una concepción de la momificación de los muertos. ¿Esto qué quiere decir? Que se creía en el cuerpo y en la carne, ¿no? De ahí viene, este es mi cuerpo y esta es mi carne, ¿no? Entonces, en esa idea, los egipcios por eso momificaban a sus muertos, porque ellos creían que aquel que moría se iba a ir a la otra vida, pero con todo y cuerpo. Si no tenía cuerpo, entonces no tenía sentido. Y por eso se momificaba a los muertos para que se fueran con todo y cuerpo. Pero una vez que estaban ahí, que habían muerto, hay un libro que se llama el libro de los muertos, Osiris, frente al ojo de Osiris, estos muertos, si ustedes estuvieran en Egipto y murieran, se encontrarían con el ojo de Osiris, que es como una balanza también. Y entonces cada paso que ibas dando o que se daba hacia lo trascendental, hacia la muerte, y para que te regresaran la vida, se iba nombrando todo lo que hiciste en esta vida, todo lo bueno y todo lo malo. Y cuando en una balanza ponían lo malo, entonces la balanza se iba de lado. Y después ponías que hiciste algo bueno y se equilibraba. Entonces, si tú en tu vida habías hecho todos tus actos, habían sido negativos o en su mayoría, entonces la balanza se iba hacia un lado y de este lado llegaba un perro y se comía el corazón. Y no volvías a reencarnar, no había reencarnación. ¿Sí queda claro? Esta es la idea entre los egipcios. No estamos diciendo que esto es verdad o no, es una manera de pensar el ser, ¿no? El universo. Más tarde, entre los chinos, se va a hablar del yin y el yang, es decir, las fuerzas que viven en una unidad y esta fuerza que vive en esta unidad contraria, ¿no? Va a decantar en lo que es el cuerpo y el alma, ¿sí? La separación entre el cuerpo y el alma, una dualidad cuerpo y alma, ¿no? Y esto lo tienen los budistas, por ejemplo, cuando hablan de llegar al nirvana. Para ellos, esta idea se puede alcanzar, el alma pura se puede alcanzar cuando dejamos el cuerpo de manera natural y el espíritu se va a vivir la muerte, ¿no? El cuerpo se muere, no es necesario salvar el cuerpo como entre los egipcios, sin embargo se cree en la inmortalidad del alma, en la reencarnación entre los budistas, por ejemplo. Hay un libro que se llama también entre los budistas El libro de los mundos, y en este libro lo que se plantea es de que el sacerdote quiere leer ese libro, es una especie de guía, guiar a los muertos hacia el más allá. Y en esa guía le va diciendo, tú te vas a encontrar en el camino a cierta persona, no le hagas caso porque es un demonio que quiere atrapar tu alma, tú síguete derecho, ¿no? Y así van atravesando. El caso más, la cuestión más fuerte es cuando
ya, digamos, atravesó todos estos, esta aventura de llegar a la reencarnación, y por haber hecho caso de la guía de cuando murió y que su alma estuvo flotando, llega a un lugar en el cual cuando los ve, él es capaz de elegir con qué padres quieren nacer. Y entonces el que falleció logra volver al momento en el cual va a ser concebido nuevamente y va a reencarnar en ese niño. Esta es una idea que tienen los budistas, ¿sí? Y por último, bueno, no por último, va a haber otro tipo de concepciones en el mundo filosóficas, ¿no? En el mundo mesoamericano, ¿sí? Va a haber una realidad. Hablamos, por ejemplo, de el grupo de los mayas. Lo voy a tratar de hacer muy rápido. En 15 minutos voy a tratar lo que piensan los mesoamericanos, ¿no? Rapidísimo. Entonces, pues ni modo, a ver qué pasa, ¿no? Entre el grupo de la cultura en la cual nosotros estamos viviendo, se creía, voy a seguir grabando, compañeros, aunque se trabe, ¿sale? Para que después la puedan ver. En el mundo va a haber una idea de que no había, tienen que imaginar el mundo de aquí, en que no había nada, todo era silencio, como una especie plana, ¿no? De la selva, si ustedes quieren, está plano, y de pronto dentro de esa oscuridad se empieza a salir, a sobresalir en relieve cuerpos, son dos seres. Estos dos seres deciden en algún momento que tienen que crear el mundo, ¿sí? Estos dos dioses, Ome, Teotl, ¿sí? Ustedes revisan los códices, van a encontrar más o menos a dos personas así, ¿no? Un Ome, dos Teotl, aquellos que saben de náhuatl, es de, sí, sagrado, ¿no? El Ome sagrado, ¿sí? En náhuatl. En Cualón. Y entre los andinos es Tocapo y Mana. Entonces es una pareja de dioses que deciden crear el universo o crear todo lo que somos ahora, ¿no? Esta pareja de dioses va a sacar sus cuerdas de medir y van a trazar el universo. Y el universo lo van a trazar de manera cuadrada. ¿Sí? Al trazar el universo de manera cuadrada, como rombo es estar viendo el universo desde arriba, ¿sí? Como si estuvieran desde el cielo y vieran la forma del universo. Dicen, lo hicieron cuadrado. Estos dos dioses, como son hombre-mujer, van a juntarse, van a dar un gran abrazo de amor y por lo tanto se pueden multiplicar, y como se pueden multiplicar van a tener 4 hijos, ¿sí? Va a estar Hipetotec, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl
y Huitzilopochtli, ¿no? De este lado va a estar Huitzilopochtli. Cada uno de estos dioses va a tener a su vez su parte femenina. Y entonces Huitzilopochtli tiene a su esposa, Hipitotec también tiene a su esposa, Quetzalcóatl tiene a su esposa y Tezcatlipoca a su esposa. Y si contamos cuántos dioses son hasta aquí, son 2, 4, 6, 8, son 10 dioses. Todos estos dioses en algún momento, hombres y mujeres, hacen una asamblea comunitaria y deciden que van a crear a la humanidad. Y para eso invocan a otros dos dioses, a los abuelos. Estos 12 dioses se les va a llamar corazón del cielo. Están los abuelos que se les, digamos, los que estos dioses hacen esa asamblea e invocan a los abuelos llegan y en ese instante dicen vamos a hacer a la humanidad. Bueno, ni modo, seguimos así, como viene, se me desconectó. Estos 12 dioses van a crear al universo, y los primeros seres que crean son seres que no pueden hablar y fueron condenados a ser alimento, son los hermanos mayores. Esa creación se queda así, y la segunda creación son seres hechos de barro. Como son hechos seres de barro, no tienen fuerza y entonces se deshacen. Y por último, la tercera creación van a ser seres hechos de madera. Al ser seres hechos de madera, son seres fuertes, pero no tienen razonamiento, no piensan, no adoran a los dioses, ¿no? Entonces deciden que ya no van a hacer más creaciones y generan una ley. La ley es: no vamos a tratar de crear al ser humano. Y en eso surge alguien, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl desobedece esa ley, ¿sí? Porque dijeron que ya no se iba a hacer otra creación, desobedece esa ley, baja al inframundo
al Mictlán con Mictlantecutli, le pide los huesos de sus ancestros, y Mictlantecutli de pronto dice, sí, llévatelos, ¿no? Y Quetzalcóatl lo que hace es hacer un atado, se echa a la espalda los huesos de sus ancestros y sale corriendo del Mictlán. Y va corriendo y de pronto Mictlantecutli, así como en un lapsus, dice, ¿y por qué se los di? Y entonces manda a atrapar a Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl lo que hace, salen unas codornices, espantan, Quetzalcóatl cae, se muere, pero va con él su nahualito, que es Xolotl. Xolotl es un perro. Y entonces cuando Xolotl ve que Quetzalcóatl muere, le pone en su cabeza una cabeza de tortuga, una concha de tortuga, y revive. Quetzalcóatl revive, toma nuevamente los huesos de sus ancestros y sale fuera del Mictlán y llega a la tierra de en medio. Esta tierra de en medio es donde sale. Cuando sale, se encuentra con Quilastli. Quilastli le ofrece una bandeja sagrada. Esta bandeja sagrada es una bandeja sagrada. Ahí Quetzalcóatl coloca los huesos de sus ancestros y con una aguja se pincha el pene y del pene cae una gota de sangre en los huesos que están contenidos en la bandeja sagrada de Quilastli y empieza a surgir el maíz. La planta de maíz surge de ahí. Y una vez que ya está la planta de maíz, cortan los maíces, los dioses, estos 12 dioses, y con el maíz lo desgranan, así como cuando ustedes van a comerse una quesadilla, y empiezan con el metate a moler la masa, el maíz. Y de esa masa hacen los abuelos, soplan sobre ese cuerpo y el ser humano surge. Esta es la historia, al menos en el centro de México, de lo que nosotros, por eso nosotros nos hacemos llamar hijos del maíz. ¿Sí? Entonces, esta es una manera también distinta de crear o de ver cómo se crea el universo. ¿Cuál? La pregunta es, ¿hemos visto? ¿Es el real o se transgasta, ¿no? En esta historia todavía faltan algunas cosas. Por ejemplo, la muerte, ¿no? Aquí cuando alguien se muere, lo voy a explicar muy rápido. ¿Sí? El universo está formado por los el universo está sostenido por un gran árbol. ¿Sí? Sale el sol y sale la luna. ¿Sí? Entonces, cuando alguien muere en estos países, en estas tierras como las nuestras, ya sea se vaya, cuando alguien muere en estas tierras, lo que pasa es que te puedes ir a un cielo que existen, ¿sí? Pero antes tienes que atravesar todos los 9 inframundos, que es una prueba de ser guerreros, de poder vencer ese tipo de pruebas que te va a poner Mictlantecutli. Entonces, a Mictlantecutli, como lo hizo Quetzalcóatl, entonces se te devuelve la vida. Puede ser en tu propio nahualito. ¿Por qué? Porque aquí en Mesoamérica no solamente existe el alma. El ser humano tiene por lo menos 2 partes más componentes.
Entonces, ya para terminar, el ser humano aquí tiene su chulel, como en lengua maya, su tonal, que es como su alma gemela, ¿sí? Es como su alma, los católicos lo traducen como alma, pero además, en el momento en el que nace, tiene un agualito, un animal compañero que nace con él. Y entonces, cuando el ser humano muere, también muere el nahualito, o al revés, cuando el nahualito muere, el ser humano muere. Y el alma, o bueno, el chulel, tiene que hacer este recorrido, y si sale victorioso de Xibalbá, en el caso de los mayas, el Supay entre los incas, o el Mitlán entre los aztecas, entonces puede regresar al mundo en su forma de nahualito, o en alguna otra forma. Se dice que aquella gente que viene a visitarnos, nuestros ancestros que vienen a visitarnos, también pueden venir en forma de colibrí, ¿sí? Entonces te puedes ir a una parte de los 13 cielos, aunque el 13 solamente es para los dioses, pero puedes irte a una parte de los cielos y quedarte ahí según lo que hayas hecho en la vida. Y como aquí entre los mexicas, esta era una cultura guerrera, si lograbas vencer a Mictlantecuhtli, la recompensa sería que volvías al mundo en la forma de nahualito, como colibrí, o te vas directamente a la casa del sol naciente como un gran guerrero. Aquellas mujeres que morían en parto se iban directamente a la casa del sol naciente porque el parto era como morir en batalla. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes visiones, diferentes concepciones filosóficas de cómo es ante las preguntas ontológicas, ¿no? Bueno, compañeros, hoy estuvo cortándose la clase, no puedo decirles más, lean la clase, hagan su tarea y con eso vamos a completar lo que hoy se dijo. Lo siento, compañeros, estamos con problemas en las comunicaciones, no sé por qué. Saludos, nos vemos, váyanse despidiendo y como no nos vamos a ver sino hasta la otra semana, pórtense mal y si se portan mal, me invitan. Vayámonos desconectando, son 7:1. Hasta luego, profe. Hasta Tenga luego, linda profe. tarde. Desde luego, profe. Hasta luego, Sí. profe, El gracias. resumen será solamente de una cuartilla, sí. A mano. Gracias por su comentario. Estamos aquí, se está cortando, pero bueno, vamos a grabarla a ver si después la subimos. El miércoles voy a dar la misma clase en el otro grupo, ojalá y salga mejor, la voy a grabar y si sale mejor, se las envío. Hasta luego, Patricia, váyanse con cuidado, hagan su tarea, por favor, ¿sí? Hagan su tarea. Vamos a dejar de grabar. Gracias.